A diferencia de la temporada 2023, este año no hemos tenido que esperar 16 grandes premios para ver a Red Bull fallar durante un fin de semana, como ya sucedió el año pasado en el Gran Premio de Singapur. Lo cierto es que el abandono de Max Verstappen pilló de imprevisto a todos. Un problema con la pinza de freno de la rueda trasera izquierda no detectado durante la vuelta de instalación parece haber sido el motivo. Pero en este vídeo no queremos hablar de los posibles problemas de frenos de Red Bull, aunque el tema daría un poco de sí, sino de algo que nos perdimos debido al abandono de Max Verstappen y los problemas en el suelo del coche de Checo Pérez, y que podría dar oportunidades al resto de equipos, sobre todo a Ferrari, de cara a las próximas carreras. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators. Algo que se estaba viendo durante el fin de semana y que los propios pilotos manifestaron durante los entrenamientos libres es que el RB20 estaba sufriendo excesivamente para lo que suele sufrir, con la gestión de los neumáticos. Tanto era el problema que Red Bull cambió su plan de cara a los terceros entrenamientos libres antes de la clasificación para centrarse en trabajar la configuración del coche de cara a la tanda larga. Según Christian Horner, el equipo consiguió hacer una buena recuperación y durante la vuelta de instalación Verstappen dijo por radio que estaba contento con el equilibrio del coche, aunque realmente no pudieron comprobar si los cambios funcionaron. También es verdad que desde Ferrari se confiaba en su buena gestión de los neumáticos de cara a la carrera. En palabras de Charles Leclerc, desde los libres 1 sabíamos que la pole y la victoria en carrera eran una posibilidad real, ya que teníamos muy buena degradación de los neumáticos y un buen ritmo de carrera, algo que es muy buena señal. Lo cierto es que Red Bull desde el año pasado se ha mostrado muy fuerte en gestión de neumáticos. Esto no es algo que descubramos ahora. Especialmente cuando hablamos de Max Verstappen. Sin ir más lejos, en la primera carrera de la temporada en Bahrein, un circuito bastante exigente en cuanto a la degradación, los de Red Bull fueron los únicos en hacer funcionar una estrategia de blando, duro, blando, mientras que sus rivales directos montaron todos un duro en el tercer stint. Y además lo hicieron sin perder nada de ritmo en este tercer stint con el blando. Y, en principio, Australia no debería haber sido muy diferente. Pero entonces, ¿qué cambió en Australia? Lo cierto es que se juntaron una serie de factores, que ahora os los vamos a comentar. El circuito de Australia destaca por tener curvas rápidas muy exigentes para los neumáticos delanteros, convirtiéndolo en lo que se conoce como un circuito de limitación frontal o para los puristas front limited. Es decir, que el desgaste de las ruedas delanteras es lo que te va a limitar el número de vueltas que puedes dar con unos neumáticos en ese circuito. Circuitos como Imola, Spa o el circuito de las Américas, cota para los amigos, tienen esta característica. Además, el asfalto de Australia tiene 2 años, ya que se reasfaltó durante las modificaciones que se llevaron a cabo para 2022. Por lo tanto, estamos hablando de un asfalto relativamente nuevo en un circuito semiurbano, abierto al tráfico habitual en algunas de sus secciones, lo que no favorece a que el grip del asfalto sea muy alto, aunque sí que va mejorando a lo largo del fin de semana. Por último, Pirelli trajo sus compuestos más blandos a Australia, a diferencia del año pasado, con la intención de fomentar que los equipos tuvieran que hacer más de una parada, algo que consiguieron. Estos 3 factores parecen haber tenido un importante impacto en el comportamiento de los neumáticos en tanda larga, pero abrieron la puerta a un invitado muy especial, un elemento crucial para controlar la degradación de los neumáticos en carrera, el graining. No sé por qué he hecho así con las manos. Y tú te estarás preguntando mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el graining? Sin entrar en muchísimo detalle, ya que no es la idea del vídeo y tenéis 1 millón de vídeos que lo explican mejor en YouTube, el graining es una degradación del neumático provocada al tener una temperatura mucho más caliente en la banda de rodadura, que es la parte que se encuentra en contacto con el asfalto, y una temperatura notablemente más fría en la parte interior del mismo. Al producirse esta diferencia de temperatura se van formando como unos picos en la superficie del neumático que van desprendiéndose. Al despegarse, el neumático los pisa y al tener la banda de rodadura mucho más caliente, estos trozos se quedan adheridos, convirtiendo la superficie de contacto del neumático con el suelo en una superficie irregular, haciendo perder adherencia. Suele aparecer sobre todo en neumáticos delanteros y en los compuestos más blandos. Ya estáis empezando a atar cabos con lo que he dicho de que en Australia trajeron compuestos más blandos, lo de que era front limited y todo eso. Y esto provoca deslizamiento sobre todo en la parte delantera y mucho supiraje. La parte buena de toda esta situación es que el piloto realmente puede deshacerse del graining tratando de rebajar la temperatura exterior de los neumáticos y, con el paso de las vueltas, degradando estos trozos de neumático enganchados en la banda de rodadura. Esto se suele hacer principalmente soltando un poco el acelerador en curva rápida, por simplificarlo mucho. Por eso en Australia era tan importante mimar el neumático durante las primeras vueltas de salida del pit, ya que los pilotos no querían someter al neumático a un estrés excesivo que sobrecalentase mucho el neumático, provocando la aparición de este graining demasiado pronto y condicionando todo el ritmo del stint. Algo que por ejemplo es muy visible en las tandas de Carlos Sainz durante la carrera.
En Australia, sin embargo, con el abandono de Max Verstappen a las pocas vueltas de carrera y los problemas del fondo plano que sufrió Pérez, no pudimos tener una imagen clara de cuánto podía afectar este graining al RB20. Sin embargo, analizando los stints de Checo Pérez, sobre todo el primero con el neumático medio, se puede apreciar que sufría de degradación en las últimas vueltas de este stint, a diferencia del Ferrari de Carlos Sainz, que consiguió alargar el stint varias vueltas manteniendo un ritmo muy superior al de Red Bull. Como dijo Christian Horner posteriormente a la carrera, cuando corramos en pistas donde haya graining, Ferrari siempre es muy fuerte. Es algo que ya sucedió en Las Vegas y que sabemos que debemos mejorar. Es decir, el problema con el graining no es algo nuevo para Red Bull y parece ser un factor que les hace perder esa ventaja clara en cuanto a gestión de los neumáticos que han tenido hasta ahora la mayoría de circuitos. Un ejemplo relativamente reciente, como dice Horner, es el del Gran Premio de Las Vegas de tan solo hace unos meses, donde se vieron condiciones similares para la aparición del graining y donde tuvimos a Leclerc luchando de tú a tú con Verstappen y Pérez. Y si os acordáis, si no fuera por la mala suerte con un safety car, podría haber ganado esa carrera. Que el graining puede afectar más o menos a un equipo depende evidentemente también del propio coche y de su configuración para la carrera. De hecho, el propio Horner le reconoció a Checo Pérez que habían cometido errores en la configuración del coche en relación a la gestión de los neumáticos, pero que habían aprendido mucho de esos errores. Los puntos más claros donde este fenómeno se puede producir suelen ser las frenadas y las curvas rápidas, ya que son los puntos donde la abrasión aumenta notablemente. Comparando la vuelta de Pérez con la de Sainz durante el primer stint, antes de que Pérez tuviese los problemas en el fondo plano, o de hecho se puede hacer directamente con la mejor vuelta global durante la carrera, podemos ver que el RB20 perdía en las zonas de frenada, mientras que en las curvas rápidas la buena eficiencia aerodinámica del coche reducía algo la diferencia, pese a que Pérez parecía soltar más el acelerador para no sobrecalentar más sus neumáticos en toda esa zona y así reducir un poco la aparición del graining. También, y esto es especulación, no sé si este paso por curva más alto en toda esta curva rápida también acentúa más la aparición de dicho graining. Y es que hablando de degradación de los neumáticos, entra en juego el agarre mecánico que ayuda en la curva lenta y la carga aerodinámica que ayuda en la curva rápida. Y es aquí donde toca hablar del salto adelante que parece haber dado la escudería Ferrari con respecto al año pasado. Y espérate que para hablar de Ferrari voy a cambiar. Ahora sí que puedo hablar de Ferrari. Uno de los puntos más débiles del año pasado había sido claramente la mala gestión de los neumáticos. Sí que es cierto que habían conseguido un coche que funcionaba muy bien en curva lenta, teniendo buen ritmo en trazados donde el grip mecánico era importante, como Bakú, Mónaco, Singapur o el ya mencionado Las Vegas. Pero cuando el circuito implicaba mayor carga aerodinámica, esta empeoraba notablemente la gestión de los neumáticos para Ferrari. Esta situación se fue mejorando a lo largo de la temporada con todos esos paquetes de mejoras que fueron incorporando, destacando el importante cambio en el suelo que incluyeron en Suzuka. Para este 2024, Ferrari ha revolucionado su diseño, incorporando una importante diferencia con respecto a sus competidores, como es el hecho de llevar una suspensión pull rod en el tren trasero, una decisión que sorprendió a los expertos, pero que parece estar dando buenos resultados. En lo que llevamos de 2024, parece que la gestión de los neumáticos ha mejorado notablemente, ya que vimos que tanto en Bahrein como en Jeddah, pese a estar lejos del ritmo de Verstappen, ninguno de los pilotos mostró signos importantes de degradación y se desmarcaron claramente como segundo equipo de la parrilla. Con un reglamento en la Fórmula 1 actual que da tanta importancia a la carga aerodinámica generada por el efecto suelo, es importante tener una plataforma que se comporte de forma estable en frenada y curvas de alta velocidad. Es por eso que las decisiones en torno al tipo de suspensiones elegidas por cada equipo han sido un tema a tratar durante las presentaciones de los coches de 2024, ya que muchos equipos han ido por el camino marcado por Red Bull el año pasado, incorporando push rod tanto delante como detrás. Es pronto para decirlo realmente, pero podría ser que Ferrari hubiese dado con la tecla y encontrado una solución que les hiciese dar un paso importante con respecto al año pasado en cuanto a la degradación. Y mencionar que otro equipo que ha mejorado en cuanto a degradación este año es Haas y precisamente monta la misma combinación de suspensiones que Ferrari, aunque hablar de Haas este año sería tema de otro vídeo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo podremos ver un Ferrari luchando de tú a tú de nuevo con Red Bull? Esto ya entra en el terreno de la especulación, la próxima cita es en Suzuka y aunque vuelve a ser un circuito considerado front limited debido a sus numerosas curvas de media y alta velocidad, con el uso de compuestos más duros en un asfalto más abrasivo, Red Bull no debería sufrir en gestión de neumáticos en principio. Sí es cierto que se rumorea que Ferrari va a traer mejoras importantes para Japón y que McLaren va a estar mucho más fuerte ahí, pero Red Bull debería volver a ser la Red Bull que vimos en los primeros grandes premios, aunque este tema lo comentaremos en el previo del Gran Premio de Japón. Tal vez, y esto es pura opinión, a falta de ver cómo se comportan estos nuevos coches en China, porque este año ya sí que parece que correremos en China
por fin, el circuito donde podría volverse a sufrir por graining sería Miami. Ya el año pasado Checo Pérez se quejó de graining en carrera, lo cual condicionó mucho su ritmo en pista y, tal vez, viendo que Ferrari ha conseguido un coche mucho más equilibrado, podamos verlo de nuevo mucho más cerca. Eso sí, siempre con el permiso de Max Verstappen.